Hoy en día suelo escuchar con mucha frecuencia que debemos aprender a conectarnos, que debemos conectarnos con nosotros mismos, que debemos conectarnos con los demás. Pero ¿realmente sabemos de qué se trata conectarnos con nosotros? ¿Realmente sabemos la importancia de conectarnos con nosotros mismos y con los demás? Yo creería que no. Si supiéramos conectarnos con nosotros mismos y con los otros, no tendríamos tantos índices de personas diciendo que están ansiosas, que están tristes, que se sienten vacías, y en los peor de los casos hay agresiones y hay violencia. Cuando sabemos conectarnos con nosotros mismos y con los demás, tenemos la capacidad de resolver los conflictos de una manera mucho más armónica. Podemos resolverlos de manera creativa, podemos hacer de las discusiones algo mucho más infrecuente. Y además podemos mantener nuestra calma interior o por lo menos recuperarla cuando la perdemos. Con el tiempo y con la práctica de aprender a conectarnos con nosotros mismos y con los demás, podemos mantener nuestra paz, hacer que ésta sea cada vez más presente en nuestra vida y que no sea tan alterable con los sucesos externos. Mi nombre es Ángela María Peña Luque, creadora de Armonía. Armonía es un espacio para conectarte con tu equilibrio interior, tu propósito y tu sabiduría. Y hoy vengo a contarte las 3 claves para conectarte contigo mismo y con los demás. Cuando hablo de conexión me refiero a la capacidad que tenemos los seres humanos de establecer lazos, de establecer vínculos con nosotros mismos y con los demás. Y esta conexión está caracterizada, este vínculo, por la curiosidad, por la apertura, por la escucha y por la presencia. Esto nos permite realmente tener la compasión abierta, el corazón abierto y que la diversidad no sea un obstáculo, sino una manera de sumar entre unos y otros. Cuando estamos en una conexión, bien sea con nosotros mismos o con los demás, podemos ser realmente auténticos. ¿Pero cómo lograr esto? Bueno, te voy a contar la primera clave. La primera clave es ser consciente de tus modelos mentales y soltar los prejuicios. La mayor parte de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, están guiados por nuestros modelos mentales. Y estos modelos mentales están entre el 90 y 95% de manera inconsciente en nosotros. ¿De dónde vienen estos modelos mentales? De la cultura, de la educación, de la crianza, de todo este contexto en el que nos desenvolvimos, especialmente cuando éramos pequeños. Y eso va quedando en nuestro inconsciente. Entonces, desde ahí establecemos también las relaciones, algunas de esas como las que nos gustan y las que no nos gustan, o así lo sentimos o así lo clasificamos. Te voy a poner un ejemplo. Pensemos que se acerca a ti una persona que está vestida de una manera extraña y extravagante y además huele un poquito feo. Entonces se acerca a ti y lo primero que va a pasar, muy probablemente si tienes un prejuicio, si no te gusta cómo está vestida esa persona, si no te gusta cómo huele, es que te cierres a la conexión. Eso pasa, es casi instintivo si aprendiste que esas personas hay que pasarse a la calle, al otro lado del andén, si aprendiste que eso puede ser peligroso o que no hay que juntarse con ese tipo de personas. U otro ejemplo, digamos que tu jefe tiene fama de mal geniado y sabes que ante determinadas circunstancias se pone de un genio espantoso. Sabes además que ha ocurrido algo que tú le tienes que contar y que crees que se va a poner de mal genio. Cuando entres a esa conversación, tú vas a estar prevenido. Y aquí no importa si tienes o no la razón. Si la persona extravagante realmente huele feo y te puede hacer daño, por ejemplo, o que el jefe realmente sea uno mal geniado. Aquí lo que importa es que tú tengas la capacidad de soltar el querer tener la razón, el creer que tú tienes la verdad revelada. Aquí lo que importa es que tú realmente tengas la apertura suficiente para darte cuenta, ahí es donde viene a darse cuenta el modelo mental, que eso es un modelo mental y que puedes relacionarte con eso de una manera distinta, tomando perspectiva, siendo curioso, escuchando. Te puedes realmente sorprender y muy gratamente de lo que puedes encontrar al otro lado.
Segunda clave. La segunda clave es conectarte contigo mismo, con tus emociones y con las emociones de los demás. La conexión emocional se refiere a poder estar y sentir esa emoción que está sintiendo el otro de alguna manera. Pero esto no puede pasar si tú no conoces tus emociones, si tú no tienes capacidad de leer tus propias emociones. A esto nos referimos cuando hablamos de autoconocimiento, conocer tus propias emociones. Te voy a poner un ejemplo y después te voy a contar una historia que va a ratificar este ejemplo. La tristeza. Digamos que no me relaciono muy bien con la tristeza, que cuando veo personas que están tristes, lo que hago es como, no, mejor no me acerco. Digamos que un colaborador está triste, entonces prefieres no hablar con él, o hacerle el quite, o no llamarlo, porque qué mamera lidiar con esa tristeza. Eso no tiene nada que ver con esa persona, tiene que ver contigo, con cómo tú lidias tu propia tristeza, cómo te relacionas tú con tu tristeza. Puede ser que le hagas el quite, como te acabo de decir, o puede ser que hagas unos chistes bien malos para que el otro se ría, o para distensionar porque no quieres que esa persona esté en tristeza. Entonces, conocer tus emociones y saber cómo te relacionas tú con tus propias emociones te va a ayudar a relacionarte con las emociones y la presencia de las emociones de los demás y a poder entenderlas y manejarlas de manera apropiada. Tercera clave, presencia plena. La presencia plena es la capacidad de estar aquí y ahora, de estar en atención con lo que el otro nos está contando, con lo que el otro está sintiendo, bien sea porque lo tienes presencialmente o bien sea porque está en un teléfono o incluso por chat. Sin embargo, nuestra tendencia muchas veces es hacer esto. Sí, claro, cuéntame, te estoy escuchando. Eso no es atención plena. Tampoco es atención plena ni presencia plena cuando le estás diciendo a la otra persona, sí, claro, sí, y realmente estás en tu cabeza pensando en lo próximo que vas a hacer o en lo que dejaste de hacer en el pasado. La presencia plena es estar aquí y ahora, y para eso necesitas practicar tu control mental de alguna forma, de poder estar ahí con todo tu ser al servicio del otro. Piensa en un cliente. Muchas veces el cliente va a estar agradecido contigo incluso si no le das una solución, pero si supiste escuchar su caso con toda la atención, te aseguro que va a salir agradecido o agradecida. Entonces la atención plena, la presencia plena es muy importante cuando hablamos de conectarnos con los demás y con nosotros mismos, ni se diga. ¿Qué tanto te dedicas a ti, atención a ti, a lo que a ti te está pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando? Eso también es otra manera de estar en atención con uno mismo. Te voy a contar una historia que no me enorgullece mucho, pero creo que ejemplifica muy bien las claves, las tres de las que hemos estado hablando. Cuando yo tenía unos 7 años, eso quiere decir que mi hermana tenía unos 4 años, a mí me encantaba molestarla. Yo me consideraba como una niña valiente, arrojada. Si a mí me decían, brinque de la rama del árbol, yo brincaba. Mi hermana, en eso, era todo lo contrario. Le temía las alturas, había muchas cosas que le daban miedo. Cuando en esos parquecitos que tienen como un puentecito, pasábamos por ahí y yo empezaba a saltar. Y mi hermana, ¡no! Porque le tiene miedo a las alturas, pues eso para esa era alto. Y así le hacía muchas maldades. La peor era cuando en esa época había un programa que era el Hombre Increíble o Hulk, el hombre verde. Y mi hermana le tenía pánico. Entonces ella o se salía del cuarto de la televisión o lo que hacía era cerrar los ojos y taparse los oídos para no escuchar y no ver cuando se convertía en Hombre Increíble, en Hulk. Y yo le hacía la maldad de decirle, no, ya, Jime, ya puedes abrir los ojos justo en la escena más terrorífica para ella. Y mi hermana, en ese caso, se sentía súper triste, rabiosa, pero sobre todo que yo no la entendía en sus necesidades ni en sus sentimientos.
Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de las 3 claves, aquí nos podemos dar cuenta que, 1, yo tenía prejuicios y juicios sobre eso de sentir miedo, porque yo me consideraba a mí misma valiente, porque me parecía que si uno no era así, pues estaba mal. Eso es un prejuicio. Pero además, como tenía ese prejuicio, no me podía conectar con mi propio miedo. No podía entender cómo funcionaba el miedo. Y si no entendía mi miedo, no podía conectarme con el miedo de mi hermana ni entender el miedo de mi hermana. Fue mi mamá que, dándose cuenta de esto, un día me sentó y me dijo: Angelita, tienes que comprender a tu hermana. Ella no es como tú. Esa frase fue súper importante. Ella no es como tú. Y me dice: ¿y tú no has sentido miedo? Tal vez no en las cosas que tu hermana siente miedo, pero seguramente en otras. Y sí, claro que había sentido miedo muchas veces, de diferentes maneras. Entonces, cuando yo escuché a mi mamá con estas preguntas y estas reflexiones, entendí que yo no había sido lo suficientemente comprensiva con mi hermana y por lo tanto había cerrado la conexión con ella cuando nos sentábamos a ver televisión o cuando salíamos a jugar al parque. Así que esta fue mi primera lección de cómo conectarme conmigo mismo y con los demás. Recapitulemos entonces nuestras 3 claves para conectarte contigo mismo y con los demás. Primera clave: suelta tus prejuicios y toma conciencia de tus modelos mentales. Segunda clave: conéctate con tus emociones y con las de los demás. Tercera clave: atención y presencia plena. Recuerda además que esta charla va a estar en el canal de YouTube y continúa conectándote contigo mismo, con tus clientes y por supuesto con Scandia.